Hola chiquillos, segunda parte. Ahora el video resumen, revisión y todo eso de ciencias naturales. A diferencia de las clases de los videos anteriores, voy a partir un poquito hablando de qué va todo esto. En los anteriores me enfoqué netamente en cada contenido. Me gustaría ahora hacer una pequeña revisión y va a explicar algunas otras cosas que quizá no se había hecho. Primero, la unidad en su libro es la unidad 3 y tiene el título de ¿Todo es materia? Una pregunta. Y esa pregunta la podemos contestar al final, pero podemos decir que sí y no. Sí, a nivel normal todos sabemos que las cosas que ocupan un lugar en el espacio tienen volumen y ciertas características. Eso es materia. Ahora, también se habla a nivel científico de que existe algo llamado antimateria y varias cosas más que no van al caso. Por ahora nos vamos a referir a la materia eh, que nosotros podemos utilizar, percibir y interactuar. ¿Ya? Así que sí, en concreto podríamos decir que sí, todo es materia en diferentes formas o presentaciones, formas y colores. En este caso, se parte haciendo una actividad con el agua. Es divertido que los contenidos en ciencias naturales están enfocados principalmente en experimentación, porque se busca que ustedes, a partir de la experimentación o del contacto con ciertos elementos, vayan desarrollando su pensamiento científico, un pensamiento analítico y de experimentación, que al final es una de las formas que nos permite aprender. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice concurso escolar. Dice, Camilo, voy a participar. Quiero demostrar que el agua no tiene forma definida. Y dice, yo en cambio quiero saber si el agua tiene masa. Ok, masa, forma definida y si es que tiene masa. Buena pregunta. Habíamos partido con una actividad que era en la página 116, ya, que era esta, esperemos que cargue, donde aquí la niña, Valentina creo que es, eh, pescaba una botella de agua, de una botellita con agua de 250 ml. Son estas botellas chiquititas. Y tres vasos de forma distinta, un vaso largo, un vaso chatito, yo le había dicho que incluso podían ocupar un pote de plástico. Y la idea es que fuera cambiándolo de lugar y viendo lo que pasaba. Si lo hicieron, se dieron cuenta que en algunos el agua se veía que estuviera más alta, más baja, y que siempre tomaba la forma del envase. Entonces, la pregunta de ella era, ¿el agua tiene forma definida? Y la respuesta claramente es no, no tiene forma definida en estado líquido, porque el agua toma la forma del recipiente que lo contenga. Eso es fundamental y aplica para los líquidos. Ya puede ser aceite, puede ser agua, puede ser benzina, puede ser jugo, puede ser café, lo que sea, líquidos. Y, y después venía la actividad de Camilo. En este caso, él quería ver si tenía masa. Esta actividad no la hicimos porque yo no sé si ustedes cuentan con una balanza en su casa. No todos tienen. Ya hay gente que puede tener un negocio, que tal vez sí tengan, pero preferí no hacerlo simplemente por eso. Así que les voy a explicar más o menos en qué consistía. Tomaban la misma botella con agua, ya, de 250 ml, que son estas botellas pequeñas, y un vaso de precipitado de 500 ml, que es un vaso de precipitado, es un vaso de laboratorio, que tiene unas rayitas al lado, unas medidas. Entonces, tomaba este vasito, le echaba los 250 ml de agua y lo ponía sobre la balanza. Ahora, aquí falta algo, porque en la balanza, uno tiene que poner la balanza, en la balanza uno pone el vasito precipitado solo y le aprieta un botón en la balanza que dice tare. Eso que hace que la balanza diga, ah, ok, perfecto, no tengo nada encima y se vuelve a cero, aunque esté masando el vaso. Y todo lo que yo le eche al vaso lo va a ir midiendo la balanza inmediatamente. Entonces, lo que iba a pasar al final de este experimento es que el niño, en este caso Camilo, se iba a dar cuenta de que el agua tenía la misma masa que volumen. ¿Cómo es eso? Dirán ustedes. Si son 250 ml de agua, va a pesar 250 gramos. Y eso tiene que ver con una característica que tiene el agua que se llama densidad. Pero no creo que sea necesario que nos enfoquemos en eso por ahora. En este caso, la actividad les decía que restaran la masa del vaso a la masa del vaso total, le restaban la masa del vaso solito y daba la masa del agua. Es más fácil si hacemos lo de tarar la balanza. Ya. Pero por eso dije que no lo íbamos a hacer. Entonces la respuesta a esa pregunta es claro, el agua tiene masa y tiene volumen, y en la masa del agua es igual al volumen que tiene. En estado líquido, ojo, eso va a cambiar en estado gaseoso. Bueno,
El agua en estado sólido, por ejemplo, los cubos de hielo tendrán mismas características del agua en estado líquido. Si yo pesco un cubo de hielo y lo echo en un vaso, el hielo no va a cambiar de forma inmediatamente. Cuando se derrita, sí, pero no al principio. Entonces, no tiene la misma característica física, no ocupa todo el espacio disponible. Si yo pesco un bloque de hielo de 250 ml de agua, es muy probable que pese exactamente lo mismo, porque en este caso no va a variar. Lo que sí va a variar es la forma y alguna que otra característica. Ya. Ahora, bueno, venían unas actividades que tenían que ver con el agua. Eh, Son metas personales, la idea que ustedes vayan revisando esas cosas que tienen que ver con ustedes mismos. Eh, Aquí me gustaría detenerme, que dice que es ser riguroso. Cuando hacemos actividades científicas, actividades de experimentación, es súper importante que ustedes sean rigurosos. Eso tiene que ver con respetar las instrucciones dadas. Si yo les digo, viertan el agua de forma lenta en un recipiente, hagan caso, viértanlo de forma lenta. Hay una razón por la que se dan las instrucciones. Y cuando hablamos de experimentos científicos, esto debe respetarse bien o puede cambiar el resultado. Manipular instrumentos y materiales de forma precisa. No voy a estar dándole golpes a la balanza, a los vasos. Le voy a descuidar. Hay que pensar, estás en un laboratorio. Si estuvieras en un laboratorio, ¿estarías jugando a la pelota adentro? ¿Estarías rompiendo las cosas? No. Si quieres hacer esas cosas, no vas a estar dentro de un laboratorio. Y registrar los resultados de forma clara y ordenada. No hay que falsear los resultados. Si yo le pongo un teléfono en la balanza y dice que pesa 303 gramos, no le voy a poner 300, le voy a poner 303. Voy a utilizar el valor real, no voy a estar inventando. ¿Ya? Y ser perseverante. Hay muchas veces que no nos van a resultar los experimentos y hay que intentar. Piensen que todos los conocimientos, o la mayoría de los conocimientos que tenemos hoy relacionados con la ciencia, tiene que ver con ensayo y error. Mucha gente se equivocó 1000 veces y a las 1001 le resultó. Bueno, el trabajo colaborativo tiene que ver con trabajar con tus compañeros, trabajar como equipo. No, ya tú haces esto, yo hago lo otro. No, todos trabajan, todos ayudan. Quizá me cuesta un poco esto, mi compañero me explica. eh, bueno, a eso va un poco. Cumplir las tareas y acuerdos pactados y expresar con respeto mis puntos de vista. Si yo pienso diferente a mi compañero, no voy a ir a golpearlo o a gritarle o a insultarlo o a tratarlo mal porque piensa distinto. Si estamos hablando de un trabajo científico, también tiene que basarse en el respeto. A ver, bueno. Luego pasamos a los estados de la materia. Los estados de la materia son principalmente tres. Se pueden identificar algunos intermedios, pero como el plasma. Pero nos vamos a enfocar en tres: sólido, líquido y gaseoso. Bueno, aquí hablaba un poquito de algunos materiales. Probablemente esto sea, si es un carbón. A ver, junto al desarrollo del material más ligero del mundo, se trata de una tridimensión 3D que compuesta de principalmente por aire y solo una pequeña parte que corresponde a material sólido. Ya, son como datos y tienen que ir viendo características de esta materia, que pese a ser muy ligero, es liviano, todo eso. Datos importantes del agua. Las gotas de lluvia no tienen forma de lágrimas, ya son como unas líneas, así unas líneas, tampoco tiene forma aplastadita, no es como esta gotita que uno siempre dibuja como la que está ahí. ¿Bien? Las personas pueden sobrevivir un mes sin alimento aproximadamente, pero no más de 7 días sin agua. Eso varía, depende de la persona. El tamaño, el peso de la persona, la temperatura ambiente, ciertas cosas, pero lo que sí es cierto es que podemos aguantar muy poquito tiempo sin beber agua. Más de la mitad de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, pero solo muy poquita está disponible para el consumo humano, por eso es importante cuidarla. Aproximadamente la mitad de la masa de una persona adulta corresponde a la agua. Por esto se necesita ingerir diariamente cerca de 2 litros. E incluso, como más de alguno lo debe saber, eso tiene que ver con cada persona. Hay personas que deben ingerir más agua y otras menos agua. ¿Ya? Pero eso se habla de un promedio. Y en efecto, la mayor parte de nuestro cuerpo está formada por agua. Por eso cuando hacemos ejercicio sudamos, cuando bebemos mucho agua tenemos que ir a orinar. Eh, por eso las lágrimas son así. Bueno, hay harta cosas más.
La mayor parte del agua que consumimos a diario proviene de alimentos. Por ejemplo, el tomate, la espinaca, la manzana, la papa son alimentos con un alto contenido de agua. Súmenle eso a la cantidad de agua solita que uno toma. ¿Ya? Después, identificamos masa y volumen de los cuerpos. Eh, el problema de estas actividades era cómo ir masando productos, cómo ir pesando productos. La forma correcta de llamarlo es masar ya. Cómo masamos productos, porque vamos a ver su masa. El peso tiene es otra cosa, es que lo vamos a tratar en otro momento. Ya, vamos a hablar de masar, es el término correcto. Bueno, el volumen se calcula midiendo el área el área de los cuerpos, ya, midiendo cada sector. Y el peso, o la masa, perdón, se calcula en una balanza. ¿Ya? El volumen es fácil de diferenciar, es simplemente lo que nosotros muchas veces entendemos como tamaño. Es una forma súper sencilla de verlo, pero quizás podríamos decirlo así, que se refiere más bien al tamaño de algo. Y la masa es cuando uno dice, oye, esto es más pesado que esto otro. ¿Ya? Los conceptos no están bien utilizados, pero a eso se refiere. Entonces, ¿cómo diferenciar la masa y el volumen de un cuerpo? Explica. Podríamos hablar de que la masa tiene que ver con la cantidad de materia que tiene un cuerpo y tiene un peso determinado, y el volumen tiene que ver con el tamaño de este cuerpo y el espacio que ocupa. ¿Ya? ¿En qué se fijaron para determinar la masa de cada objeto? La masa entonces de lo que pesa, la diferencia de pesos. ¿Y de qué manera estimaron el volumen de cada objeto? Es decir, hay que medir el tamaño, hay que medir sus partes. ¿Ya? Luego, comparando masa y volumen. Yo puedo tener dos cuerpos del mismo tamaño, del mismo volumen, pero de diferente masa. Si yo tengo una pelota gigante de Plumavit, ya una pelota así grandota de Plumavit, y tengo una bola de bolos del mismo tamaño, son del mismo volumen, ocupan el mismo espacio, pero evidentemente una me cuesta más moverla que otra. Entonces, eso sería la diferencia entre masa. O sea, dos cuerpos pueden tener el mismo volumen pero distinta masa, sí. Pueden tener la misma masa y diferente volumen, también. Ahí está el chiste cuando dicen, ¿qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de plomo? Si yo tomara un kilo de plumas, probablemente estaría tomando un saco enorme de plumas, ya, para que fuera un kilo. Pero yo puedo tomar un kilo de papas y es bastante pequeño, entonces tiene que ver con la masa. ¿Ya? Podemos tener entonces, en resumen, podemos tener cuerpos con diferente masa y diferente volumen, podemos tener cuerpos con el mismo volumen pero con diferente masa, o misma masa y diferente volumen. La materia es súper variada y tiene... Por eso es importante ir viendo cada caso, no podemos generalizar y decir, a todos los cuerpos que son así tienen esta característica, no. Por eso es importante ir revisando cada uno de los casos. Dice, por ejemplo, hay objetos o cuerpos que cuesta más sostenerlos o cargarlos. Por ejemplo, cuesta más trabajo levantar una esfera de acero que una pluma de una plumavit, ya que el acero tiene más materia, es decir, su masa es mayor que la de la plumavit. Sin embargo, el volumen es el mismo, es decir, que el lugar que ocupan ambas esferas en el espacio es igual. Mismo volumen, diferente masa. Es importante tener en cuenta que un cuerpo que tenga mayor volumen no necesariamente tiene mayor masa, lo que les expliqué también recién. Eh, bueno, si se sigue avanzando, pasábamos a esta actividad donde tenían que ir masando ciertos cuerpos. Mi idea es preparar un video donde voy a ir masando algunos objetos y les voy a ir dando actividad. Entonces, voy a grabar otro día una balanza que tengo y voy a ir poniendo ciertos objetos y ustedes van a tener que ir haciendo una actividad con esos valores. Así que tienen que poner harta atención. Ya, esto, no, de aquí para adelante. Ah, sí. Teníamos que pasar a los estados de la materia. Pero antes, voy a volver un poquito acá. Recuerden, cuando se les da una actividad, deben poner mucha atención a las instrucciones, perdón, medio hipo, a las instrucciones y respetarlas. Si se les dice toma el objeto y viértelo en tal lado, hágalo. Van a poder ir observando. Uno de repente dice, oye, pero si no estoy experimentando nada porque estoy solo mirando. La observación es una parte fundamental de la experimentación. Es súper importante. Primero hay que observar lo que está pasando. No podemos esperar que todos nos den la respuesta. Por ejemplo, ya, 40 gramos. No, calculémoslo, hagámoslo. También les dejé algunos videos, véanlos, son bastante útiles. Estos dos canales de YouTube
Happy Learning y el otro no recuerdo el nombre, pero está el link por ahí. eh, Les van a ir dando un poquito de claridad. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquito de características de los tres estados de la materia, los principales. Bueno, la materia está formada por partículas. Por lo general se dibujan como estas esferas, pero no son así, ya es una representación, es una idea. Si pudiéramos acercarnos mucho, mucho, podríamos ver que las partículas tienen diferentes formas. Pueden tener formas cuadradas, pueden tener distintas formas. De hecho, si somos mucho, mucho más precisos, vamos a terminar dándonos cuenta que son eh, elementos que no tienen una forma muy determinada que sea fácil de observar. Y eso tiene que ver con temas de física más complejo, pero lo vamos a representar así para que sea más claro. Los sólidos, por lo general, se representan como partículas que están más ordenadas y una junto a la otra. Y que hay poquito espacio entre ellas y no hay movimiento que las separa. ¿Ya? De hecho, se atraen. Por eso los sólidos se mantienen en estado sólido. Si esto no tuvieran esta atracción entre ellas, yo tomaría una taza y esta taza se desaparecería, se desharía. Pero por suerte tienen esta atracción entre ellas que las mantiene unidas. Los líquidos, las partículas están un poco más desordenadas, pero aún así se mantienen un poco unidas. Si se fijan, cuando uno deja una gota de agua en una mesa, esa gotita sigue formada, no se deshace. ¿Se fijan que queda como una bolita? Porque todavía mantiene esa característica. Aunque en el caso del agua se le conoce como tensión superficial, pero dejando de lado. Y el gaseoso son partículas que están alejándose unas de otras, se repelen. Los sólidos se atraen, se mantienen juntas y los gaseosos se repelen. Tiene que ver con la temperatura. Hay algunos elementos que se convierten en gas a temperaturas más bajas y otros a más altas. Ya, por ejemplo, los sólidos dice, sus partículas están ordenadas y la distancia que las separa es muy pequeña. Vibran en sus posiciones fijas pero no se desplazan, no se repelen. En el caso de las partículas, en este caso en estado líquido, sus partículas están desordenadas y la distancia que las separa es mayor que en los sólidos. Vibran y se pueden desplazar, pero recuerden, no se están repeliendo como tal, como un gas. Y las partículas están mucho más desordenadas y separadas y que los líquidos vibran y se desplazan libremente ocupando todo el espacio disponible. Si yo, por ejemplo, a ver, tomara... Ya, pensemos en humo. Cuando se hace un asado o se está quemando algo, ese humo, si estuviera en una habitación cerrada, lo cubriría completo. Y en todos los rincones de la habitación se sentiría ese humo. Diferente es si yo tomo un cubo de hielo y lo dejo en un vaso. Va a ocupar el espacio del vaso. ¿Cierto? Y si yo lo saco del vaso y lo dejo en la mesa, se va a derretir y se va a esparcir, pero no va a ocupar toda la habitación. Veamos. Sólido y líquido, ¿qué tienen en común? Ok, las partículas están relativamente más cerca y sí, vibran, pero no se separan tanto. La diferencia que el líquido no tiene una forma determinada. El líquido y el gas. Las partículas tienden a expandirse, ya tienen en común eso, pero la diferencia es que el gas ocupa todo el espacio disponible y el líquido solamente, bueno, utiliza el espacio, la forma del recipiente que lo contiene. Los sólidos y los gaseosos, de la semejanza, podríamos decir que tienen partículas y vibran, pero la diferencia es que el sólido tiene una forma determinada y el gaseoso no. El gas se expande y no tiene forma, es como una nubecita. Forma y volumen sólidos, líquidos y gaseosos. Esto no lo hemos visto todavía, así que lo vamos a dejar ahí. Vamos a volver a estas actividades. Aquí no se ve, ahí sí. Bueno, en estas actividades me imagino que ya la hicieron, tenía que ver con observación. Me quiero centrar en esta actividad, la verdad. Este tipo de preguntas, ustedes simplemente viendo ya son capaces de contestar. Podrían decir, ah, pero profe, yo no sé de qué está hecho esto. Bueno, si yo les digo que esa imagen representa la grandota una bola de bolos, ya pueden imaginarse de que puede estar hecha. Son bolas muy pesadas, duras, ¿cierto? Eh, ya chicos, eso vendría a ser como el resumen de las actividades hasta ahora. Ah, se me había olvidado. Les envío una actividad que es con nota. La idea es que ustedes resuelvan esta actividad en su cuaderno y me la envíen al correo. Los datos y la información importante está aquí.
Ya, chiquillos, necesito que lo hagan y lo envíen. Si hay alguien que está con dificultades, no puede ver los documentos, no, por ABC motivo, háganlo saber. Ya tenemos que solucionar esos problemas. La idea es que todos aprendan y que todos vayan avanzando. Porque cuando volvamos de toda esta situación que está ocurriendo en el país, vamos a tener que ponernos al día. Y mientras mejor avancemos en este periodo, dentro de lo que podamos, tampoco los voy a saturar. Pero mientras más avancemos, va a ser un poquito mejor para todos nosotros. Ya, chiquillos, cualquier duda, consulta al correo o en la cajita de comentarios de acá abajo. Ya, chicos, nos vemos. Se cuidan. Chau, chau.